Dicen que hay secretos que el gobierno de los Estados Unidos jamás admitirá. Historias que desafían la lógica y que se niegan a morir aunque pasen las décadas. Una de ellas ocurrió en 1943, en el astillero naval de Filadelfia, un proyecto tan misterioso que mezcla invisibilidad, teletransportación y locura humana. El llamado Experimento Filadelfia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina buscaba la forma de proteger sus buques de los radares enemigos. Querían que los submarinos alemanes no pudieran detectarlos. En esa búsqueda desesperada, un grupo de científicos aseguró tener la clave: un campo electromagnético inspirado en las teorías del mismísimo Albert Einstein. Si el espacio y el tiempo podían curvarse, pensaban, tal vez también podían doblarse la luz y volver invisible un barco entero. El proyecto fue bautizado como Proyecto Rainbow. La nave elegida, el USS Eldridge, un destructor recién construido. El 28 de octubre de 1943, los generadores se encendieron y un zumbido ensordecedor llenó el aire. Los testigos describieron una niebla verdosa cubriendo el barco, mientras destellos azules iluminaban el muelle. De pronto, el buque desapareció ante los ojos de todos. Durante unos minutos, nada quedó en su lugar, ni el ruido de los motores, ni las voces de los hombres. El océano quedó en silencio total. Luego, el barco reapareció. Pero lo que encontraron a bordo fue una pesadilla. Algunos marineros habían quedado fusionados con el metal, como si la materia se hubiera mezclado con sus cuerpos. Otros gritaban sin entender dónde estaban, y varios habían desaparecido sin dejar rastro. La Marina negó todo. Dijeron que nunca hubo un proyecto Rainbow, que el USS Eldridge jamás participó en ningún experimento de invisibilidad. Pero el rumor creció cuando un hombre llamado Carlos Allende, también conocido como Carl Allen, escribió a un investigador llamado Morris K. Jessup. En sus cartas, Allende relató haber presenciado el experimento desde un barco cercano, el SS Andrew Furuset. Aseguró que vio al Eldridge desaparecer de Filadelfia y aparecer minutos después en Norfolk, Virginia, a más de 500 kilómetros. Jessup se obsesionó con el caso. Intentó comprobar los datos, entrevistó testigos, revisó registros, pero antes de poder publicar sus conclusiones, fue hallado muerto dentro de su coche. Oficialmente, suicidio. Extraoficialmente, silencio. Desde entonces, el misterio solo creció. Se decía que algunos marineros sobrevivientes sufrían delirios, que otros se desvanecían frente a sus familias, como si aún no estuvieran del todo anclados a este tiempo. Décadas después, documentos desclasificados confirmaron que sí existió un proyecto Rainbow, aunque según el gobierno era solo un programa para desmagnetizar buques y evitar minas. Sin embargo, las coincidencias con las fechas, los nombres y los testigos eran demasiado exactas para ser casualidad. ¿Fue realmente un experimento de invisibilidad? ¿O algo mucho más peligroso? Algunos físicos sostienen que la intensidad de los campos electromagnéticos pudo causar alucinaciones colectivas o interferencias visuales, dando la impresión de que el barco se desvanecía. Pero hay testigos que aún aseguran haber visto al Eldridge desaparecer completamente, y otros que afirmaron haber sentido una vibración que alteraba la realidad misma. A lo largo de los años, el mito se mezcló con otras conspiraciones. Se habló del proyecto Montauk, en el que supuestamente continuaron los experimentos del Filadelfia, tratando de manipular el tiempo, abrir portales y controlar la mente humana. Muchos aseguran que ambos proyectos están conectados. Rainbow fue solo el comienzo. El USS Eldridge, por su parte, fue vendido a Grecia en 1951 y rebautizado como HM Leon. Siguió navegando durante décadas hasta ser desmantelado. Pero quienes han visitado el puerto de Filadelfia aseguran que en las noches de niebla espesa aún se puede ver la silueta del barco entre la bruma, envuelta en una luz verdosa, un eco del experimento que nunca debió realizarse. Aún hoy, la Marina mantiene que todo es una farsa
pero las sombras de la historia no encajan. Hay nombres borrados de los registros, tripulantes que desaparecieron sin explicación, y un apagón eléctrico en Filadelfia justo la noche del experimento. Demasiadas coincidencias para un simple rumor. Los defensores de la conspiración creen que el Eldridge realmente viajó en el tiempo, que se desmaterializó y reapareció en otro punto del espacio, que los hombres que murieron fueron víctimas de un error en la sincronización cuántica, y que desde entonces el gobierno ha perfeccionado la tecnología en secreto. Quizá el Filadelfia fue solo una prueba, y hoy esos experimentos continúan, lejos de toda mirada civil. Imagina lo que significaría mover un objeto a través del espacio-tiempo, desaparecerlo del presente y traerlo de vuelta segundos después. Si algo así fue posible en 1943, ¿qué podrían lograr ahora con tecnología moderna? ¿Y qué costo humano estaría dispuesta a pagar una nación por dominar el tiempo? El experimento Filadelfia sigue dividiendo opiniones. Para algunos, no es más que un mito alimentado por la Guerra Fría. Para otros, es la prueba de que la ciencia puede cruzar límites que jamás debió tocar. Einstein mismo dijo una vez que temía las consecuencias del conocimiento mal utilizado. Tal vez por eso abandonó su teoría del campo unificado, porque sabía que alguien, en algún lugar, la usaría sin entender lo que realmente podía provocar. Más de 80 años después, las preguntas siguen flotando sobre las aguas del Atlántico. ¿Fue el USS Eldridge víctima de un experimento fallido? ¿Un intento de guerra convertido en pesadilla? ¿O una puerta abierta a otra dimensión? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que algo ocurrió y que el mundo nunca volvió a ser el mismo. Así que la próxima vez que veas una niebla verde sobre el mar, recuerda esta historia. Porque puede que no sea solo vapor, sino la marca de un barco que se atrevió a desaparecer. ¿Y tú? ¿Crees que el experimento Filadelfia fue un mito, una conspiración, o la primera prueba de que el tiempo puede doblarse a voluntad?